¿Cómo es la forma correcta de presentarte? Puede ser o perfiladora criminal o diplomada en criminología, criminalística y derechos humanos. En realidad la perfilación, la técnica de perfilación es una especialidad dentro de lo que es la criminología forense. Así que cualquiera de esas dos está correcta. Una de las formas de presentarte, que no es ninguna de todas estas, Sí. es como una de las representantes de la CSI Argentina. Es decir, Sí. se hizo muy conocida la tarea forense a partir de series de Sí. televisión estadounidenses. CSI es una, quizá la más famosa, Claro. porque hace foco en las historias, en las biografías y en las tareas de peritos forenses de distintas disciplinas. Si tuvieses que ubicarte en alguno de esos personajes, ¿cuál es tu tarea específica? En ninguno de los En de la ninguno de los que serie están en la CSI, serie. porque Ajá. CSI tiene que ver con lo que es la criminalística, Ajá. en la cual estoy diplomada, pero en la que no he profundizado. Ok. La criminalística se ocupa de lo que son las ciencias duras y exactas, es decir, se vale de lo que es la química, la matemática, la física, todos esos fenómenos que tienen que ver con la balística, con las manchas de sangre, la documentoscopía y falsificación, por ejemplo, de documentos, las huellas dactilares o papiloscopía. En realidad lo que busca es el cómo, el cuándo, el dónde, en cambio, y el quién también. En cambio, la criminología está basada en lo que son las ciencias sociales o humanísticas, ¿sí? Que vienen a ser, no sé, la sociología, el derecho, la filosofía. O sea, ¿vos ¿sí? evaluarías comportamientos, digamos? Claro, lo que uno valora es el comportamiento. En lo que es la técnica de perfilación, uno lo que hace es elaborar un perfil de un agresor a quien no sabemos quién es. Ahora, vuelvo a las series. Sí. Criminal Minds vendría a Criminal ser, Minds. pero no con esa fantasía de que el lugar, o sea, yo voy al lugar del hecho y ahí mismo, Sí. como si fuera una clarividente, digo, es un hombre que tiene acné, que vive solo y está confinado, es un hombre tímido, la madre no le dio el pecho. ¿No pasa hasta eso? No, o sea, no. Podés ir al lugar del hecho tranquilamente, podés analizar, pero no es de un día para el otro, o sea, no sé, 5, 10 días, 15 días, a veces cuando el evento es muy complejo, porque tenés que estar horas en un lugar analizando lo que es una cantidad de 200, por ejemplo, 250 fotos del lugar del hecho, ¿sí? Videos, fotos de la autopsia, el dictamen de la autopsia, el dictamen del criminalista. A ver, el criminalista no es que dice este calibre es así o saca las conclusiones en el momento. Claro, Es claro. mucho más complejo y O sea, con esos informes yo me baso. Vos te nutrís entonces de tu propia Sí. observación, Claro, de la de la técnica aplicada a esto que me dan a mí, a estos resultados criminalísticos, a lo que son los resultados de autopsia. Por ejemplo, vos podés ver un cuerpo y decir, no, tiene tales injurias o no tiene, por ejemplo, acceso carnal. Sí, bueno, pero una vez abierto el cuerpo quizás tiene inserción de objetos. Entonces eso no se ve a prima facie. O sea, vos necesitas Claro. lo que serían las pruebas criminalísticas, digamos, las pruebas forenses Exacto. del peritaje forense. Exacto. Al cuerpo, Sí. al lugar donde se halla ese cuerpo. La investigación policial, lo que dicen los Y testigos una para vez que hacer vos la reunís todos victimología. esos elementos, o que tenés todos Sí. esos elementos, podés generar un perfil del agresor. Decíamos. Totalmente. En las series, digamos, Criminal Minds utiliza casos puntuales, es decir, no necesariamente son criminales en serie. Pero un Sí. clásico de los perfiladores es el perfil del asesino en serie. Es decir, tratar de Claro. determinar por qué una persona o qué tipo o qué persona puede estar cometiendo una serie de delitos a partir de los este delitos modo, que Exacto. con esta clase de víctima en este momento, ¿quién pudo haber hecho esto? O sea, Claro. y las dos cosas se trabajan igual, es decir, cualquier agresor, cualquier criminal, sea en serie, sea sea lo que antes se conocía pasional y hoy fue modificándose Claro. ese mote a partir de, por ejemplo, la incorporación del femicidio como agravante de un delito, pero digo, o lo que tiene que ver con una cuestión más espontánea, o lo que tiene que ver con una cuestión más Preparada, pensada. ¿se trabajan del mismo modo? ¿Vos abordás el caso desde
desde la persona víctima Sí. y después de tratar de determinar si esa víctima fue víctima de un... Sí, o sea, si no es su primer hecho. Exacto. Vos Eso te referís a podés si no es la primera vez lo que podés lo saber a hace. partir del estudio de la víctima. Por supuesto, cuando vos no tenés suficiente información o información muy contundente respecto a lo que es lo criminalístico, o si la escena ha sido simulada, uno puede conocer el nivel de sofisticación y de organización que tiene este sujeto, este agresor, al cometer este tipo de delitos, ¿sí? Me han tocado hechos donde uno evidentemente se da cuenta que ya hay un método que no es primera vez, o sea, por el manejo que tiene sobre la víctima, por ejemplo, en niños. Bueno, hace mucho me tocó el caso de una menor que fue levantada, digamos, de la calle, tuvo un ataque sexual bastante grave y vuelta a dejar en un lugar cercano al domicilio. Vos te das cuenta que este sujeto, por todo cómo hizo el recorrido de un lugar al otro, al lugar del hecho, lo que le dijo, cómo la hirió, porque esta niña apareció muy herida, y el manejo que él tenía con la nena, para que la nena no sintiera miedo frente a un desconocido y pudiese, digamos, ser engañada de tal manera que esta niña, a pesar de sus 7 años, accediera a determinadas cosas y él establecer un nivel de confianza con esta chica. O sea, hay un conocimiento previo, digamos. Esto, No de persona a persona, Sí. quizás sí del lugar donde él, para Ok. mí, había pasado anteriormente porque sabía bien las rutas de escape, cómo volver a dejar O sea, a esta víctima había una preparación del hecho totalmente. y eso lo podés determinar a partir del estudio del episodio. Sí, y un nivel de conocimiento, sobre todo, de cómo es el trato con un menor.